Hoy en este capítulo de La Buscadora tenemos una invitada súper especial y es Liliana Cristiano, psicóloga clínica especializada en trauma. Ella nos va a hablar de cómo se trata el trauma complejo y el trauma y si es posible sanar o no. Espero que les guste y cualquier pregunta que tengan, por favor, me la dejan al final. Has hecho todas las terapias: yoga, respiración, journaling, terapia cognitiva, constelaciones, todo. Si te dicen que camines con las manos para encontrar la paz, lo haces, porque hay algo dentro de ti que solo quiere descansar. Soy Paulo Campo y me llaman la buscadora, porque he probado de todo para entender por qué mi cuerpo no confiaba en la calma. Viví con trauma complejo, TDAH y un perfeccionismo que me agotó. Hoy transformo esa búsqueda en conversaciones honestas sobre el cuerpo, la mente y la creatividad. Aquí no hablamos de sanación mágica, sino de reconexión real. Cómo entender tus reacciones, dejar de complacer y atreverte a ser auténtica. Cuéntanos de ti, de tus estudios, de tu experiencia y cuánto llevas en esto. Bueno, yo soy psicóloga, hice una maestría en psicología clínica y me empecé a formar, me especialicé por la rama del trauma. Ya llevo aproximadamente ejerciendo como clínica 12 años, así continuos, y últimamente me he especializado en la terapia MDR, que es una terapia validada para trauma. En la terapia somática también me formé, que también muestra resultados, ya vamos a hablar un poquito más adelante de qué es la terapia somática para trauma, y también me he formado en la terapia dialéctica conductual, una terapia más de tipo conductual. Mi base psicológica en la formación es la terapia de conducta, el conductual, y esa terapia se trabaja principalmente para personas que también tienen una desregulación emocional alta, ¿sí? Como impulsos también, conductas suicidas. Entonces en todo eso me he enfocado. Y bueno, ya que estamos hablando mucho de trauma, yo hablo bastante aquí en este podcast, pero yo quiero desde la perspectiva de una profesional que nos diga qué significa trauma para ti y desde la parte científica. Ok, vale. En trauma hay muchas definiciones. De hecho, hay un diagnóstico que se llama estrés postraumático, que tiene muchos síntomas, pero en términos generales, ¿qué es el trauma? El trauma es cuando donde una persona ha atravesado alguna situación o situaciones difíciles en donde hace que la persona se pueda sentir en riesgo, en peligro, ¿sí? Peligro, casi amenaza de vida, ¿sí? Vamos a ir mirando porque no es solo una única situación, sino pueden ser varias. También es importante mirar que el trauma no es solo porque se presentó una situación o esas situaciones en donde la persona sintió que estuvo en peligro, sino también es la respuesta que se da ante esa situación, ¿sí? Entonces hay personas que, por ejemplo, pueden tres, cuatro personas tener una misma situación, por ejemplo, un accidente de tránsito, pero no quiere decir que todas las personas van a desarrollar un trauma. Es después cómo se va dando esa respuesta a. Y cuando ya hablamos de un trauma complejo, ¿a qué nos referimos? Hay una diferencia, ¿sí? Se habla de un shock traumático, ¿sí? O una situación de un trauma, por así decirlo, sencillo, pero no es que sea sencillo porque implica mucha sintomatología, ¿sí? Es que se presenta una situación particular fuerte que abruma a la persona o abruma el sistema. Cuando hablemos del sistema, es sistema nervioso en sí, que hace que la persona pues empiece a tener muchas reacciones complicadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una catástrofe, un accidente de tránsito, que es esa situación que es muy fuerte, ¿sí? Y hablamos de trauma complejo, ¿sí? Cuando la persona empieza a presentar o se ha visto expuesta a diferentes situaciones recurrentes en el tiempo, ¿sí? Entonces no es una única, sino son varias, y eso hace que complejice la situación. Entonces, muchas veces se habla, por ejemplo, en los niños, ¿sí? Cuando los niños están expuestos a maltrato por los padres, maltrato por los compañeros, por los cuidadores, bullying en varias etapas de la vida, eso se habla de ese trauma complejo.
Bueno, ya aquí que también mi podcast se enfoca en el trauma complejo, Ujú. ¿tú me puedes explicar cuáles son, o sea, una persona llega con, sí, le hicieron bullying, tuvo situaciones de abuso y está completamente desregulado y tiene problemas, no sé, de pareja o en su trabajo? ¿Tú cómo abordarías eso o cómo lo abordas desde tu enfoque? Cuando hablamos de un trauma complejo y volvemos a lo que mencionabas también, por ejemplo, un niño que está expuesto a bullying o una persona también que ha estado expuesta a un tema de abuso constante, una de las características o de la sintomatología del trauma es que la persona no se siente segura. ¿Por qué? Porque ha habido peligro y ha habido amenazas, ¿sí? En un niño, la crítica, el rechazo, ¿sí? O el abuso, ¿sí? Se ve como peligro, ¿sí? Entonces no está, su sistema no está seguro. Entonces lo primero es que la persona pueda empezar a sentirse seguro en el presente, que es lo que hablaba de la respuesta del trauma a lo que pasó. Es una situación que ya pasó, pero en el presente la persona sigue respondiendo como si en realidad estuviera en peligro o en la amenaza, cuando en realidad no lo esté, pero se siente así. Entonces lo primero es que la persona, uno, se empieza a sentir seguro en sí, que para eso es importante el cuerpo, ¿sí? Que pueda sentir y decir, ah, ok, mi cuerpo sí se siente seguro, sí está en calma. Y dos, que pueda sentirse también seguro con el terapeuta, con el psicólogo, ¿sí? Eso es clave para que la persona se pueda abrir, pueda empezar a hablar, pueda empezar a explorar y pueda empezar a sanar. Porque otra de las características es estar en alerta, en esa hiperalerta, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Y claro, es natural porque vivió algo que fue complicado, que se sintió en amenaza, en peligro. Entonces, el cuerpo por sí, esto es muy automático, empieza a buscar alerta, ¿sí? Si por ejemplo hay un sonido fuerte, esto es una respuesta que uno empieza a mirar. ¿Para qué? Para protegerse del peligro. Entonces, por eso es importante el trabajo desde cuerpo y el trabajo en la conexión. Que sería la somática como de primera, o sea, como primer kit de emergencia, tratarlo, es regular el cuerpo, sentirse seguro y ya luego vamos subiendo como los escalones hasta ya la parte donde podemos racionalizar y todo esto. Y entonces acá, ¿cómo viene el EMDR? Bueno, el MDR es una terapia que ha tenido amplia evidencia científica para manejo de trauma psicológico. De hecho, las guías clínicas lo recomiendan como manejo para trauma psicológico, el MDR, precisamente por toda la evidencia. Es una terapia que también es de corte somático, es decir, desde cuerpo, y lo que hace es que se reprocese situaciones que la persona ha tenido en el pasado, como por ejemplo, entonces, una catástrofe, un accidente, un abuso o una situación de maltrato, de negligencia en el niño o también en la adultez, que también puede ocurrir. Y lo que hace es que se reprocesa, pero con una característica, y es esa conciencia dual, ¿sí? Conciencia dual en el que estamos en el presente, ¿sí? Y vamos a recordar algo en el pasado. ¿Cómo se hace eso? A través de una estimulación bilateral, se llama así. Entonces, lo que se hace es que se estimula, ¿sí? A la persona diciéndole que vaya al recuerdo, que vuelva a esas sensaciones, pero estando en presente. Una de las formas de la estimulación es que, por ejemplo, pueda seguir con los ojos, ¿sí? Mis dedos, o hay diferentes aplicaciones. Entonces la persona está viendo algo, está en presente acá conmigo, pero está recordando una situación, ¿sí? Entonces esa es la clave, no se va al pasado como puede ocurrir en ciertas formas de sintomatología, que es como que se atrapa la persona en el pasado y deja de estar en el presente, ¿sí? Sino que está acá en presente con el terapeuta, siguiendo alguna de las actividades o alguna de las formas de la estimulación que se requiera o que sea mejor para el paciente, y se va procesando. Entonces la persona empieza a sentir que efectivamente ya pasó, tiene muchas sensaciones, ahí entra lo somático, puede empezar otra vez a tener las sensaciones, la incomodidad, la molestia, el temor, pero vuelve a estar en presente, ah, ok, está seguro. ¿Y, y qué hace específicamente cuando tú estás haciendo, por ejemplo, la estimulación de los ojos? ¿Cuál es la explicación ahí científica de qué es lo que está haciendo, cómo está haciendo ese reprocesamiento? Muy buena pregunta. De hecho, eso se ha estudiado muchísimo de por qué funciona, ¿sí? Marco Pagani es un neurocientífico
italiano que hizo una investigación de cuál es el proceso base del MDR a través de neuroimagen y muchos estudios, y él identificó algo que se llama la onda lenta de sueño, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros dormimos, en la fase de sueño humor, en donde hay ensoñaciones, nosotros hacemos este movimiento, ¿sí? Sin darnos cuenta, cuando empieza a mover los ojos. De ahí empezó a explorarse el tema de por qué a través del movimiento en los ojos la persona empieza a regularse, que es lo que ocurre en la noche. En la noche la persona duerme sin darse cuenta y al otro día ya, ok, pasó algo y al otro día puede que lo maneje diferente. De lo que se ha identificado y se estudió de esa onda lenta de sueño es que hace que la amígdala baje en la intensidad. La amígdala es la parte emocional, la parte en donde la persona se activa, entonces hace que en ese movimiento, todo en el cerebro, a nivel cerebral, eso hace que la amígdala baje la reactividad, la persona empieza a sentirse mejor y la cognición entre ahí y decir, ah, ok, ahora estoy segura, ah, ok, eso pasó hace mucho tiempo, ah, ya soy grande, ah, ya soy fuerte. Eso es lo que se ha identificado dentro de las investigaciones en el MDR. Y cuando entonces ya la persona reprocesa, entonces sería, digamos, se estabiliza seguridad, ¿cierto? Ujú, Hace reprocesamiento de esas memorias ujú. y ya que seguiría, por ejemplo. Bueno, hay varias cosas, ¿sí? Dentro del MDR, que es una terapia muy completa que lleva muchos años en investigación, actualización, protocolos, hay algo que se trabaja en tres vertientes, ¿sí? Una es en presente, una es en pasado y una es en futuro. Entonces, se reprocesa los blancos del pasado. Quiero aclarar algo aquí también, y es que hay casos en donde con el MDR las personas empiezan a recordar porque también dentro de la teoría base del MDR es la red de memoria. Entonces hay personas que pues tienen alguna sintomatología, una incomodidad, pero no recuerdan qué pasó. El MDR activa los recuerdos, que también eso es importante, ¿sí? A veces es como que, uy, no sé qué pasó, pero me siento incómoda. Puede darse eso, que sale la información y sale precisamente uno por la estimulación y porque la persona empieza a sentirse más segura, ¿sí? Entonces, puede ser eso, entonces se recuerda y se reprocesa, ¿sí? Entonces, cuando se termina de reprocesar, se trabaja con algo que se llama patrón a futuro y es, ok, ahora yo, ¿cómo me voy a enfrentar a esta situación en el futuro? ¿Sí? Nuevamente, ahora, ¿cómo voy a hacer? Ah, ok, ya sé qué pasó, algo muy incómodo, molesto, ahora, ¿cómo me voy a enfrentar con mi jefe? ¿Sí? Ahora de aquí en adelante, ¿cómo voy a enfrentarme a una situación? Y también se hace el protocolo de patrón a futuro. A veces uno le pone una dificultad, como imaginémonos que pasa esto y tú cómo lo afrontarías. Entonces también es importante porque también ayuda a también que la persona pueda programarse, por así decirlo, como imaginarse, y eso también pues a nivel cerebral va quedando y le ayuda a la persona para que después al enfrentarse sea mucho más llevadero. A mí hay pacientes que me dicen, sobre todo con el MDR y con la somática, ay, me di cuenta que lo hice sin darme cuenta, sí, como que no le puse tanta atención. Ah, ok, porque ya va quedando en el cuerpo, ya va a ser mucho más fácil. En somática pasa algo que es muy desde cuerpo y es que empezamos a trabajar en, ok, tu cuerpo cómo se movería, cómo sería una defensa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, empezamos a hacer algún movimiento y se hace. Eso es algo que se llama memoria implícita, ¿sí? Se empieza a hacer sin darse cuenta. Entonces, como ya lo hemos entrenado antes, después ante una situación es más fácil que se dé porque el movimiento ya se entrenó previamente. No es cuando Como dicen, en uy, poner sí, límites, por ejemplo, para una persona que tiene muchas dificultades en poner límites en sus relaciones que tiene, pues, que digamos es muy complaciente, codependiente y nunca le enseñaron cómo a poner esos límites, uno entrena el cuerpo con estos movimientos que tú estás diciendo, de defensa, de no, y ahí es que comienza a como a integrarlo, ¿cierto? exactamente. Tú dices algo muy importante y es, por ejemplo, el tema de los límites. Ahorita se escucha mucho, hay que poner límites, es importante poner límites, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el cuerpo, nuevamente, si en algún momento la persona intentó poner límites y lo que hubo fue un castigo o más maltrato por Represión. parte del agresor, exactamente, pues el cuerpo aprendió a quedarse quieto, ¿sí? No lo va a hacer. Si tú quieres hacerlo, cognitivamente o racionalmente tú quieres hacerlo, pero el cuerpo te dice no, y entonces ahí empieza la frustración y el desespero, pero ¿por qué no puedo? Entonces ahí es cuando uno empieza a trabajar desde el cuerpo, desde la somática, desde, ah, ok, ¿cómo es empezar a sentir que tu cuerpo sí puede? ¿Sí? Ah, ok, ¿cómo sería, por ejemplo, qué ocurre si haces esto? ¿Cómo sería ir diciendo no?
Y no es fácil, ¿sí? Yo a veces he tenido casos en donde hace esto y la persona empieza a temblar o no se siente fuerte también. Ahí es cuando te decía al inicio de, por ejemplo, el ejercicio, el integral, la fuerza. Eso ayuda a que la persona en la adultez o en el presente diga, ah, ok, sí soy fuerte, sí puedo moverme. Entonces, desde ahí es mucho más fácil que se empiece a sentir que sí puede, el cuerpo empieza a reaccionar, empieza a tener esa memoria corporal de si es posible y sumado a todo lo que se ha venido procesando, si se integra que sí es posible y ante una próxima situación donde se siente incómodo o necesite poner un límite, va a decirte no. Y maravilloso, súper bien explicado y así, bueno, así, ese ha sido mi proceso. Entonces por eso lo quería preguntar. Las partes, que tienen que ver estas partes tan diferentes y tan caóticas en nuestra vida, en un cerebro con trauma complejo y cómo se trabaja con las partes, que también ha Mencionas, sido algo muy importante para mí. mencionas algo clave que de hecho esa fue otra formación dentro de la terapia de trauma que he hecho y es la de sistema de familia interno. Es una terapia que maneja partes, es decir, digamos, la lógica es que nosotros, nuestra personalidad se compone de diferentes partes, ¿sí? ¿Con cuál se trabaja o en cuáles casos se trabajan las partes cuando principalmente, aunque no tiene que ser siempre así, la persona ha tenido un trauma complejo, ¿sí? Un trauma, lo que hablábamos desde pequeño, en donde ha tenido diferentes situaciones problemáticas, por ejemplo, abusos, casos de abuso, de maltrato de los padres, del maltrato de los compañeros, situaciones de migración, que empiezan muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? En un niño, ¿sí? Que no tiene la suficiente habilidad por la etapa del desarrollo para afrontar situaciones complicadas, ¿sí? ¿Qué implica? ¿Qué hace el cuerpo? ¿Qué hace el cerebro? Me desconecto, porque es que tiene que salir adelante, tiene que sobrevivir. Entonces, una forma que aprende y que el sistema hace para seguir adelante es me desconecto, guardo eso, sí, pero va quedando. Entonces ahí es cuando se habla que la persona, hay una parte que sigue adelante, ¿sí? Pero hay otra parte que va teniendo ese dolor, va siendo incómodo. ¿Por qué? Porque es que no hubo alguien que estuvo ahí, ven, mira, hablemoslo, ¿qué está pasando? No, le tocó solo hacer eso y es cuando empiezan a tener diferentes partes. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando en la adultez, si uno intenta, por ejemplo, trabajar, eh, por ejemplo, con el MDR casos, el adulto puede decir como, ok, listo, vamos a trabajarlo, pero hay una parte interna con mucho temor o con mucha rabia y es cuando empiezan a salir esas partes. ¿Qué es lo que ocurre? De hecho, a veces pasa y hay consultantes que dicen, uy, pero esto es raro, hablar de partes, claro, sí, es algo que no es como tan común y a veces se mira como si es algo malo y no, es como mirar que nosotros tenemos diferentes partes y es normal, una parte que yo, por ejemplo, tengo una parte alegre, una parte divertida, otra parte de pronto más seria y hace parte de mi personalidad. Entonces cuando uno empieza a trabajar en eso es no a pelear con las partes, no es como es que tengo esta parte con rabia o esta parte que dice Codependiente. miras o que exactamente no, lo que uno empieza a trabajar es a que todos, ¿sí? Hacen parte de escucharlas porque eso es clave, ¿sí? Esa parte que dejamos atrás o esa parte que tiene mucha rabia, que sale con rabia, tiene algo. Ahí es donde probablemente guarda una situación traumática, ¿sí? Ah, ok, escuchémosla, ¿qué nos quiere decir esa parte? Todas las partes son bienvenidas. De hecho, en la formación de partes que he podido hacer, nos decían como todas las partes son buenas, ¿sí? Y eso quedó clave, ¿sí? Porque no es que vamos a quitar esta parte que no sé, que está agresiva, escuchémosla. Cuando se empieza a escuchar, ¿sí? Las partes empiezan a, uno, efectivamente se sienten validadas, es decir, esa situación de ese niño se empieza a sentir validada y ya se empieza a dar cuenta que ya no es necesario tener esa agresividad o tener esa dependencia. Y como sabemos ya, por ejemplo, tú has graduado, cuando has graduado, no sé cómo se Prevención dice, de casos. Ajá. Cuando cuando los ya casos se tú, cierran. ajá, que tú dices, hey, ya, es, o sea, en qué momento tú ya a alguien ya le dices,
pues hasta aquí llegamos o nos vamos a ver cada mes o 2 meses o no sé. Eh, Dentro de el trabajo de trauma en general se recomiendan tres fases principales, ¿sí? No necesariamente una terapia en específica, sino en general. Uno es la estabilización, creo que lo que te decía, que la persona empieza a sentirse seguro, cómoda con el terapeuta, a sentirse más tranquilo en el presente, en el cuerpo. Cuando la persona está estable en el presente, se empieza a reprocesar los recuerdos, lo que pasó, si es necesario trabajar desde las partes y cuando ya se reprocesa se empieza a trabajar con algo que se llama proyecto de vida que empiezas a hacer, ok, que es también un poco como el patrón a futuro, entonces ya ahí es cuando empiezas a ver que la persona ya tiene, fluye en las diferentes áreas, es decir, en el trabajo está bien, pues como todo, ¿sí? Los retos del día a día, pero la persona sigue, ya enfrenta de la mejor manera las situaciones, se siente más adulta, en la pareja maneja de forma diferente los conflictos, ahí es cuando la persona empieza a decir, ok, ya me siento mucho mejor y empezamos a hacer el desvanecimiento, así yo lo trabajo, es decir, ya no nos vemos cada 8 o cada 15, ya nos vemos cada 20 días, cada mes y vamos haciendo el seguimiento y ya en dado caso después si la persona quiere volver en algún momento pues está la posibilidad, pero pues ya se hace el cierre porque la persona ya es funcional en su día a día. ¿Qué le dirías a alguien que ha buscado por todos lados y eso ha ido por 20 psicólogos, psiquiatras y todo y no le dan? Eh, ¿Qué recomendación tú le tendrías a esa persona que no ha podido como hacer ese proyecto a futuro, ser funcional? No, básico, ser funcional porque ni puede ser funcional. Uno, que sí es posible sanar el trauma, que fue tu primera pregunta. Y dos, que también es muy valioso que lo siga intentando, ¿sí? Que siga intentando de decir como, ok, listo, aquí no se pudo, pero quiero seguir sanando, que es algo importante, ¿sí? De ese anhelo de querer mejorar. Entonces, que sí es posible y que también es importante mirar qué tipo de terapias ¿sí? está teniendo. ¿sí? Si es un tema de trauma, la recomendación es que se trabaje con terapias que han mostrado efectividad para el trauma, como es el caso de MDR, de la terapia somática. De hecho, también en varios libros de trauma han mostrado estudios en donde la terapia de partes, la IFS, que es Sistema de Familia Interna, han mostrado también efectividad. Entonces, que puedan mirar en ese tipo de terapias que han mostrado, ¿sí? que ayudan a los consultantes y que sí es posible que también yo le digo a mis consultantes y es que no es rápido, ¿sí? A veces desde la alerta y también desde lo que decías, desde es que mira, llevo tanto tiempo, no es rápido, a veces pasan personas que han estado en otros procesos, llegan a MDR y es como que otra vez, ¿sí? Pero lo que se ha identificado es que también todos los procesos anteriores no han sido en vano, ¿sí? Le han ayudado a la persona a tener más reflexión, más comprensión, más herramientas y eso va quedando. Entonces cuando se hace el MDR, pues es mucho más sencillo o puede agilizar un poco más el proceso porque ya se ha venido, es decir, no se ha perdido. Todo eso se complementa a la terapia actual de MDR o de somática. Hay una pregunta que me hacen muchos Uh -huh. y es, o también yo misma, cuando, por ejemplo, uno ni uno se da cuenta de que uno tiene trauma, Uh -huh. porque dicen, ay, pues con la gente que yo hablo, que la mayoría de gente me dice, ay, es que yo no tuve una infancia como la tuya, es que yo tuve una infancia muy feliz y yo, pero hoy en día están, o sea, deprimidos, con ansiedad crónica, con dolores por todos lados, con relaciones no sanas. Yo inmediatamente yo ya veo por ahí, hay otra raíz, pero a esa gente, pues, o sea, como Ahí hay varias cosas, ¿sí? Por un lado, que escuchen el sentir, ¿sí? Que si en realidad me siento deprimido, me siento incómodo, me siento mal, no disfruto, busque ayuda, ¿sí? Porque efectivamente se siente así, no es como, no, es que eso no es así, no hay que pensar en eso, no, porque finalmente sí se siente, ¿sí? Y eso se evalúa efectivamente en uno, qué le está pasando en el ahora, qué situaciones se ha presentado, y empezar a mirar qué pasó en la infancia. Ahí se relaciona algo que se llama un tipo de apego. El apego es el vínculo que se ha tenido con los cuidadores y eso ocurre mucho cuando la persona, un poco volviendo al ejemplo
el niño tuvo situaciones difíciles y pues no había alguien que lo ayudara, entonces aprendió a seguir, no le prestó atención a las emociones, no le presto atención a eso y hay que seguir y me pongo a hacer actividades, me pongo a hacer cosas. Estuvo sola y a veces los padres es como, listo, está haciendo las cosas bien, ay, qué chévere, súper independiente, un niño que pues ya se ha identificado que el niño necesita el apoyo. Entonces, claro, aprendió a que las emociones no son importantes, a que pues, mis papás estuvieron ahí, pero bien, me autogestiono. Y ahí es cuando pues empezaron a identificar que de pronto no estuvo ese apoyo, o muchas veces estuvo solo, pero no es tan fácil identificar eso porque pues no aprendió a convivir con las emociones o a mirar que era importante. ¿El trauma se sana o se maneja? El trauma se sana. De hecho, ha habido muchos estudios frente al tema de sanar el trauma. Hay un libro muy bonito que los invito a que lo puedan revisar. Es un libro que se llama Curar el trauma. O sea, habla que sí es posible. ¿Qué pasa? No es con una única terapia. Se ha identificado que el trauma, al ser pues, una situación complicada, difícil emocionalmente, pues implica un trabajo más complejo, más integral, ¿sí? Entonces, por eso es que hay personas que dicen como, pero he ido a terapia, a veces siento que no avanzo, ¿sí? Y es importante mirar que se requieren de más estrategias, ayudado de actividades grupales, actividades físicas, la terapia, también el vínculo con el terapeuta, que también es muy importante. Pero si es posible sanar el trauma, lo hablo desde mi experiencia como terapeuta. Muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa que creo que mucha gente se va a beneficiar. Importantísimo saber, o sea, quitarle, perdón, lo que se ha venido diciendo de trauma y la gente le tiene pánico cuando es simplemente, retomando lo que tú dices, es como una persona percibió cierta situación que la puso en peligro, o sea, en su sistema nervioso en peligro, la que fuera, así sea que le hicieron bullying, le pegaron, lo trataron mal. Para una persona puede ser traumático, para otra persona puede que no sea. Pero entonces, si le quitamos esa connotación de que es que solamente es que yo no tuve un accidente de tránsito, fui violada o me pasó algo terrible, pues no, porque es que seguimos esas sensaciones que tenemos hoy en día que son válidas y que yo acá le digo a las personas que como uno tiene diabetes o tiene problemas en los ojos, uno no va a donde, si yo tengo algo en los ojos, yo no voy a ir donde un gastroenterólogo. Y que si esto que están, o sea, esta sintomatología, esto que hemos hablado acá, les está resonando, pues que busquen ayuda en trauma, que no es que hayan tenido que vivir algo supremamente, o sea, terrible, sino una sucesión de cosas que esa persona percibió así. Entonces, te agradezco muchísimo y espero tenerte otra vez. Gracias, Paula, a ti por la invitación y espero también esta información les ayude a muchas personas y que efectivamente, si se sienten así, validen su emoción y también pues busquen ayuda. Es así como hemos llegado al final de nuestro episodio y vamos a tener otros hablando un poco más en detalle de lo que discutimos hoy con la doctora Liliana. Ya sabes, el trauma no es solamente un evento catastrófico. El trauma es una percepción de inseguridad en el cuerpo por algún evento. Entonces, si tienes o piensas que estás, que en este momento no puedes sentirte segura, que has hecho muchas terapias y muchas cosas y no has visto resultados, te recomiendo que hagas la terapia de trauma somática, el EMDR y sistema familiar. Son terapias súper poderosas que involucran al cuerpo y al sistema nervioso. Espero que te haya gustado este capítulo, compártelo y danos tus comentarios. ¡Chao! Gracias por estar aquí, por escuchar y por atreverte a mirarte con honestidad. No importa en qué parte del proceso estés, cada paso cuenta, incluso el más pequeño. Si este episodio te dejó pensando o te hizo sentir acompañada, compártelo con otra buscadora. Soy Paula Ocampo y este es La Buscadora,
un recordatorio de que el cuerpo recuerda, pero también sabe cómo volver a la calma. Hasta pronto.